Buenas tardes. La principal motivación de esta charla es una gran desigualdad que pasa bastante desapercibida. Algunas personas tienen acceso a muy buenas colecciones de libros y la mayoría no lo tienen. El punto principal de la charla es presentar una propuesta filantrópica para hacer algo al respecto. Publicar colecciones personales de libros en bibliotecas públicas. También voy a sugerir dos narrativas para hacer algo respecto a dos omisiones en algunos cursos de Big History. Las omisiones son algunos hitos de la historia de matemáticas y física y algunos hitos de la historia de la publicación de libros. Creo que las matemáticas y la física son importantes en la forma en que vemos el mundo, y la narrativa de la publicación será útil para explicar mi propuesta filantrópica. La herramienta que voy a usar para estos temas es un concepto de Big History. Lo llamo Bottom-up Story. Es una manera de pensar en la formación de agregaciones complejas y es una generalización del concepto de combogénesis de Tyler Volk. El plan de la charla es, entonces, presentar el concepto de Big History, luego la narrativa de la formación y unificación de conceptos. Por brevedad, simplemente lo voy a llamar la narrativa de formación de conceptos. Esta es la narrativa que incluye algunos hitos de matemáticas y física. Luego la narrativa de publicación, la propuesta filantrópica y las conclusiones. Empecemos con el concepto de Big History. Y es simplemente un relato. Había una vez una unidad que de alguna manera se convirtió en dos, que de alguna manera se convirtió en varias, y entre ellas aparecieron uno o más tipos de relaciones. Luego, de cierta manera, apareció una especie de membrana alrededor de ellas, cubriéndolas todas ellas. Y si nos olvidamos el contenido de la membrana, ahora tenemos una nueva unidad de un nivel más alto. Y con esa nueva unidad, la historia, el relato comienza nuevo o itera. ¿Ok? Tenemos una unidad que de alguna manera se convierte en dos y así sucesivamente. Basándonos en lo que enseñamos en los cursos de Big History, ¿qué interpretaciones le podemos dar a este relato abstracto? Algunas interpretaciones son pensar que las unidades pequeñas son átomos y las grandes son moléculas, o las unidades pequeñas son moléculas y las grandes son células, o las unidades pequeñas son individuos y las grandes son sociedades. Lo que estoy diciendo no es realmente nuevo para ustedes, porque hace 5 años en esta conferencia, Tyler Volk eh, presentó su concepto de combogénesis, muy parecido a lo que acabo de explicar, donde algunas cosas y relaciones de un nivel previo se convertían en una nueva cosa de un nuevo nivel. ¿Ok? Pero él restringe su concepto a una secuencia que llama la gran secuencia. Aquí pueden ver los 12, eh, bueno, todos los niveles de la gran secuencia de Tyler-Volk. Como pueden ver, él restringió el término a cosas tangibles o a grupos sociales. Ahora, yo llamo al concepto Big History bottom-up story y enfatizo el hecho de que las unidades de alguna manera se reproducen o nosotros los humanos podemos reproducirlas. Más adelante explicaré cómo aplico el concepto a cosas que están fuera de la gran secuencia de Tyler Volk. En cuanto a la primera narrativa, una motivación adicional para ella son las similaridades entre los cursos de Big History y la educación primaria en colegios Montessori. En ellos enseñan estos 5 relatos: la creación de la Tierra, el comienzo de la vida, la aparición de los humanos, el relato del lenguaje y el de las matemáticas. Esto señala una omisión, porque los primeros 4 puntos están cubiertos en los cursos Big History, pero el último, bueno, al menos en la versión de Big History del OER Project, que es la versión que yo enseño, esa versión del curso no tiene prácticamente nada acerca de la historia de las matemáticas. Bien, el relato, vamos a empezar con el relato. El relato comienza con la aparición del lenguaje simbólico, que se puede definir como la habilidad de usar gestos o sonidos para representar conceptos que se refieren a muchas cosas o ideas.
Esto es muy parecido a lo que Douglas Hofstadter, famoso por el libro Gödel Bach, y Emanuel Sander proponen en este libro subtitulado La analogía como el combustible y el fuego del pensamiento. Su tesis es que las analogías repetidas pueden expandir y crear conceptos. Noten que lo que mostré al principio fue una serie de analogías para introducir un concepto. Para que entiendan mejor la tesis de Hofstadter y Sander, voy a mostrar unas imágenes tomadas de una gran charla que está disponible en YouTube de- de Douglas Hofstadter. En ella, él muestra estas dos fotos de un árbol en dos estaciones diferentes. La foto de arriba es en el verano y se puede ver claramente la sombra del árbol. En la de abajo hay algo que parece una sombra, pero esa foto fue tomada en un día nublado en invierno. Lo que ocurrió fue que había nevado hace poco y esa zona negra debajo del árbol es la zona en donde no cayó la nieve porque el árbol cubre esa zona. Entonces, Hofstadter dice, bueno, esa zona la podemos pensar como una sombra de nieve. Otro ejemplo que él da es que él se enteró de que alguien se iba a mudar iba a emigrar al norte de Noruega. Y él comentó, eso debe ser muy frío. Y le explicaron, no, el norte de Noruega no es tan frío como el sur de Noruega, porque la corriente del Golfo, representada aquí por las líneas rojas en este mapa, llega al norte de Noruega, pero la corriente del Golfo no llega al sur de Noruega, porque en cierto modo el sur de Noruega está a la sombra de Gran Bretaña. Entonces esta sería como una sombra de la corriente del Golfo. Entonces, con estas analogías entre nuestro concepto tradicional de sombra, que es del sol, y la sombra de nieve y la sombra de la corriente del Golfo, en base a esas analogías pudiéramos crear una definición más general del concepto de sombra. Bien, otra idea que Hofstadter presenta en su charla es la idea de chunking. No sé cómo traducirlo al castellano, permítanme usar la palabra inglesa. Okay. La idea es que eh, uno, usando conceptos básicos, los humanos podemos interrelacionarlos muchas veces con analogías para crear unidades conceptuales más grandes. Y luego lo que dice Hofstadter es que los humanos, la mente humana tiene la capacidad mágica casi de hacer chunking ilimitadamente. ¿Okay? Y muestra esto como podemos ir de conceptos más básicos a más elaborados y así sucesivamente. A mí me sorprendió mucho notar que este diagrama es sumamente parecido a este de Tyler Volk, donde él explica el concepto de cosmogénesis. O sea, están hablando de dos cosas totalmente diferentes, pero usan prácticamente el mismo diagrama. Y hasta el punto de que ambos usan tres círculos dentro de un círculo. Me sorprendí más aún al notar que un diagrama de este tipo ya aparecía en El fantasma en la máquina de Arthur Kessler. Eh, en ese libro, Kessler presentó el concepto de Holon, o bueno, Holn, o sea, en castellano sería Holon, eh, que es algo que simultáneamente se puede ver como un todo o como una parte de un todo más grande. Alrededor de 10 años más tarde, Kessler refinó el concepto en este libro, Janus, y allí él menciona que el término Holon se puede aplicar a subsistemas de jerarquías biológicas, sociales o cognitivas. Es decir, él ya estaba haciendo la analogía entre jerarquías cognitivas y las otras dos. ¿Ok? Pero al menos en este diagrama, Kessler no estaba contando un relato, mientras que tanto Tyler Volk aquí como Douglas Hofstadter en este están contando relatos. Yo pienso que la distinción es importante porque, en mi opinión, un problema con este diagrama es que solamente muestra el resultado. Es decir, que el concepto general de sombra es una generalización de todos estos tipos de sombra. En mi experiencia,
Un problema de la educación es que tiende a enfocarse a describir resultados, no a explicar los procesos que llevaron a ellos. Por ello es que en lugar de este diagrama, prefiero usar este, en el que intento mostrar el proceso de cómo se llegó al concepto, en este caso al concepto de general de sombra. En este diagrama estoy omitiendo las líneas blancas o flechas blancas que en la caja del centro representarían las analogías. ¿Okay? Por simplicidad no voy a poner flechas en la caja negra. Ok, volviendo al relato según Hofstadter y Sander. Eh, Según ellos, empezamos con percepciones, notamos analogías entre ellas y creamos conceptos. Luego de estos conceptos básicos, creamos conceptos más abstractos y de ellos luego iteramos y crearemos conceptos aún más abstractos y así sucesivamente. Como ejemplo, cuando somos muy niños, de animales que vemos en casa o en la calle o imágenes que vemos en distintos medios de comunicación, creamos el concepto de perro. Más adelante, a partir de imágenes como esta, creamos el concepto de número, bueno, en este caso particular del número 3. A mis estudiantes yo les digo que algún día puede que ellos vean 3 perros caminando en la calle, pero jamás van a poder ver al número 3 caminando por la calle, porque el número 3 es realmente abstracto. Más adelante, cuando aprendemos algo de álgebra, nos acostumbramos a sumar letras en lugar de sumar números. Otra cosa que aprendemos es a sumar horas de una manera cíclica. O sea, si es las 9 de la mañana y preguntamos qué hora será dentro de 6 horas, se puede decir, serán las 3. Y aun cuando 9 más 6 no es 3. Si en lugar de 12 horas usáramos 4 números para representar las estaciones del año o 2 números para representar pares e impares, también los podemos sumar e incluso multiplicar cíclicamente. Y fue Gauss quien, alrededor del 1800, generalizó estos conceptos para crear lo que en matemáticas se llama aritmética modular. O sea, aritmética modular es una generalización de todas estas sumas cíclicas. Y matemáticas tienen muchísimas generalizaciones como estas. Se podría presentar muchas más, pero no hay tiempo. Ahora, no todo el chunking en matemáticas son generalizaciones. Por siglos, estas dos palabras pertenecían a dos mundos matemáticos diferentes, ecuación al álgebra y círculo a la geometría, hasta que Descartes inventó las coordenadas cartesianas y entonces pudimos empezar a hablar de la ecuación de un círculo. A mí me sorprendió mucho cuando leí que un hito tan importante en la historia de las matemáticas fue publicado junto con el famoso libro de filosofía El discurso del método. Entonces, cuando Descartes y Fermat inventaron la geometría analítica, lo que consiguieron fue una fusión de dos mundos matemáticos, no era una generalización. En este mapa de las matemáticas pueden ver, o sea, las matemáticas están llenas de capas y capas de abstracciones, o sea, de muchas abstracciones, donde hay muchas generalizaciones y algunas fusiones. ¿Ok? Ah, en la parte de arriba de este mapa aparecen la relatividad general y la teoría del campo cuántico, lo cual me lleva a hablar de algunos hitos de la historia de la física en la que algunos hitos que se pueden describir como la unificación o mezcla de conceptos. Al menos desde Aristóteles, nosotros solíamos pensar que la física en la Tierra, donde las cosas tienden a ir al centro del planeta, y la física del cielo, donde los planetas flotan, que eran dos tipos de física diferentes. Un gran logro de Newton en el siglo XVIII fue la unificación de estas dos físicas con su ley de gravitación universal. Él probó que la misma fuerza, la gravedad, puede explicar cómo cae la manzana del árbol y cómo la luna da vueltas alrededor de la Tierra. En el siglo XIX, Maxwell unificó los fenómenos físicos de electricidad y magnetismo en sus ecuaciones de electromagnetismo, y luego se percató que la velocidad de las ondas electromagnéticas es igual a la velocidad de la luz. Entonces, posteriormente se dio cuenta de que la luz también se puede describir como una onda electromagnética.
También en el siglo XIX, Joule y otros físicos unificaron diversos conceptos para crear el importantísimo concepto de energía. Y por mucho tiempo tuvimos la ley de conservación de la energía y la ley de conservación de la masa. Y, y un gran logro de Albert Einstein en 1905 fue, con su equivalencia entre la masa y la energía, fue mostrar teóricamente que podríamos ir de una a la otra. Y cuando eso se demostró en la práctica, tuvo consecuencias gigantescas. Entonces, en resumen, la narrativa de formación y unificación de conceptos, que es la que sugiero usar para incluir algunos hitos en matemática y física en los cursos de Big History, empieza con la aparición del lenguaje simbólico, luego la tesis de que las analogías crean y expanden conceptos, según Hofstadter y Sander, y luego algunos relatos que ahora he hecho muy resumidamente de algunos hitos de la matemática y la física. Volviendo al concepto de Big History, espero que ahora sea más claro porque digo que el concepto de Bottom-up Story es una generalización del concepto de cosmogénesis de Tyler Bulk. O sea, tiene como casos particulares la formación de conceptos y algunos relatos de matemática y física que claramente no están en la gran secuencia de Tyler Bulk.